El gobierno del presidente Luis Arce ha hablado de mucha austeridad. La Central Obrera Boliviana exige que se cumplan los pagos de sueldos de diciembre y aguinaldos sin ningún tipo de escatimar esfuerzos. Bueno, preguntémosles a los empresarios cuál es la posición a esta altura del año. Está con nosotros el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, don Luis Fernando Barberí, a quien saludo desde Levántate Bolivia y le agradezco el tiempo por dedicarnos. Señor Barberí, ¿cuál es la posición y cuál es la lectura? Si bien son pocos días de posesión del nuevo presidente, pero la economía tiene que reactivarse y la situación de cumplir los pactos de economía con los trabajadores también es un requisito preocupante. Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que uno de los puntos de preocupación se ha superado, que es el político, por lo menos está en camino a superarse de lo que hemos tenido pues estos últimos días o estos últimos meses. La preocupación sanitaria es una de ellas, la preocupación de la economía es otra de las grandes incertidumbres, y la tercera es pues la inestabilidad política. Esperemos que a partir de la posesión del presidente Luis Arce, la inestabilidad política empiece en alguna medida a superarse, de manera de que una vez organizado su gobierno, pues podamos entrar de lleno al proceso de reactivar la economía, que va a ser un proceso lento y muy difícil. ¿Cuáles son los datos que maneja, señor Barberí, la Confederación de Empresarios Privados acerca de crecimiento o decrecimiento de la economía en el país? El decrecimiento de la economía se calcula entre un 9 y un 11%, por supuesto negativo, y eso ya de por sí lo estamos sintiendo todos, como que la economía pues está en otra dimensión, mucho menor, mucho más difícil que en años anteriores, y ese es el primer punto que hay que atacar, ver cómo se reactiva la economía. Pero estamos en un punto muy difícil, porque el Estado tiene mermados los ingresos fiscales, las empresas mermados sus ingresos operativos, en fin, los empleos pues están perdiéndose, ya se han perdido por miles, y eso hace también que la economía se achique, que la demanda se reduzca. Entonces creo que son muchos puntos los que se tienen que atacar. El gobierno anterior dio algunos bonos a la población para que por lo menos la economía no termine de enfriarse. Este gobierno está anunciando algunos bonos, pero todavía no son políticas definidas, no son rumores, pero tiene que hacerse algo, tienen que financiarse recursos externos. Hay fuente y hay capacidad de lograr esos recursos. Esperemos que la estabilidad ya política y la legitimidad que tiene que tener este gobierno desde el punto de vista político, pues nos permita acceder de forma rápida a recursos externos que tienen que inyectarse inmediatamente a la economía a través del sistema financiero para poder iniciar este proceso de reactivación, y ojalá Dios quiera poder hacerlo de manera sólida y firme. ¿Qué le podría responder el empresariado a la Central Obrera Boliviana, por lo menos a su dirigencia, quienes exigen y anuncian que no van a permitir ningún retraso en el pago ni de aguinaldos ni de sueldo? Claro, las aspiraciones son muy válidas, pero la realidad, por otro lado, nos va a hacer pisar tierra, como se dice. La realidad es que las empresas están ilíquidas, están sin recursos, muchas ni han empezado todo el proceso de reactivación, hay sectores que están demasiado golpeados dentro de la economía. No se puede decir que la economía en todos los sectores está más o menos teniendo el mismo comportamiento. Entonces creo que debería el sector y
y en función de las posibilidades de cada sector, dar la flexibilidad necesaria para que las empresas cumplan gradualmente con sus obligaciones. En este caso estamos hablando del aguinaldo concretamente, que el mes de diciembre se tiene que pagar. Ahora, usted habla de cifras y de inyecciones, presidente Barberí. ¿Cuál debería ser la sugerencia desde el empresariado de un monto económico para reactivar económicamente al empresariado? En realidad no es solamente reactivar al empresariado. El empresariado solo no puede hacerlo todo, tiene que reactivarse la economía en general. Hay que inyectar recursos a la economía a través del sistema financiero principalmente, pero tienen que haber créditos, financiamientos, tienen que diferirse seguramente algunos créditos, pero en base a recursos que hoy por hoy la economía pues no está circulando. Entonces se habla, las cifras pueden ser variadas, sin embargo se habla de 7.000, 8.000, 10.000 millones de dólares. La economía está en condiciones de financiar esos recursos, ¿no? Principalmente si es sin recurrir incluso a recursos del TGN, pero haciendo las debidas gestiones internacionalmente con organismos bilaterales y multilaterales para poder financiar esos recursos. Señor Barberí, ¿se planea o por lo menos se está solicitando ya una reunión pronta entre el empresariado, la Confederación, con el presidente Arce o por lo menos con el ministro de Economía? Sí, lo hemos hecho mediante nota escrita y esperamos tener una respuesta. Entendemos de que el gobierno necesita el tiempo para organizarse internamente, entonces creemos de que una vez organizados los niveles intermedios del gobierno, ya la presidencia, los ministerios están cubiertos, pero hay viceministerios, hay direcciones, en fin, que están en ese proceso y hay todavía alguna efervescencia, si se quiere, política por quienes aspiran a esos cargos públicos. Y bueno, esperemos de que el gobierno se rodee de los mejores ciudadanos para poder trabajar en forma efectiva en este proceso importante y delicado de reactivación de la economía. Le agradecemos al presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Luis Barberí, que estuvo conversando con Levántate Bolivia.